Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana que nuestro Padre Celestial nos permite traer una palabra de bendición, una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor que en esta mañana proponte en tu corazón, queridos hermanos, darle las gracias a Dios. Darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo por su infinita y preciosa bondad y la oportunidad que nos da cada mañana, cada día, de seguir adelante. La oportunidad que nos da, queridos hermanos, de ponernos en comunión con Él, en ponernos en esa confianza para con Él todos los días. Damos gracias a nuestro Señor. Que Él, hermano, que en su gran amor, en su paciencia, nos ayuda todos los días. El propósito de nuestro Señor, queridos hermanos, en nuestra vida, es que en nuestra vida haya una búsqueda. Que siempre reconozcamos, queridos hermanos, nosotros, el cristiano verdadero, hermano, el cristiano maduro, sabe que si busca a Dios, sabe que si busca su presencia, sabe que en la obediencia, queridos hermanos, está la bendición. Sabe, queridos hermanos, de que no tiene que estar buscando nada, hermano, o afanándose o preocupándose, sabiendo de que Dios está. Hermano, Dios está con él, Dios lo apoya. Dios siempre vela por él. Por eso decirle a nuestro Señor, gracias Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Dale siempre gracias a Dios. Por eso es importante decirle, Señor, quiero agradarte hoy. Quiero entregar mi vida. Quiero ordenar mi vida. Pero sabes que una de las cosas que hay que pedirle al Señor, hermano, es pedirle a nuestro Dios que nos hable una verdad, que nos hable una realidad de nuestra vida. Diciéndole, Señor, quita de mi vida el engaño, quita de mi vida la mentira. No quiero llevar este evangelio guiados por la mentira, guiados por el engaño, Señor. Ábreme el entendimiento. Dile, Señor, ábreme el entendimiento, quiero hacer tu bendita voluntad. Quiero entender tu palabra. Quiero entender cómo estoy caminando. Quiero entregar mi vida. Dile, Señor, háblame la verdad. Quiero andar en la verdad, quiero conocer la verdad. Diciéndole, Señor, quiero realmente andar en tu verdad. Y Dios, que es bueno, hermano, y rico en misericordia, nos ayuda. Cuando pedimos conforme a su voluntad de Él, entonces Él interviene de una manera poderosa. Y por eso debemos nosotros de confiar que nuestro Señor siempre nos escucha, siempre responde a nuestra vida cuando nosotros sabemos pedir. Cuando nosotros sabemos conocer esa voluntad de nuestro Señor y Él actúa conforme al deseo de Él. No conforme al deseo del hombre, sino conforme al deseo de nuestro Señor. Por eso dale gracias a Dios. Dile, Señor, ayúdame en esta mañana. Dile, Señor, quiero hacer tu voluntad. Estamos viviendo tiempos muy complicados, hermano. Tiempos de mucho engaño, tiempos de mucha vanidad, tiempos de mucha superficialidad. Claro, va a crecer. Y una de las cosas que va a crecer es como lo que pasó en el huerto, el engaño por medio de los ojos, las delicias por medio de los ojos, los placeres por medio de los ojos.
La gente, hermano, hoy en estos tiempos la trampa del diablo, que el Señor lo reprenda, es dejarse seducir por los ojos. Por eso la salvación es preocuparse. Algunos dicen que no hay que preocuparse porque Dios ya nos escogió desde delante de la fundación del mundo, que ya la tenemos ganada. Algunos dicen que la salvación no se pierde. Mira, hermano, si la salvación no se perdiera, no había necesidad de hablar de la santidad. No había necesidad de hablar del pecado. Porque el diablo, el engaño del diablo en el huerto fue decirle a la mujer que no moriría. Y ciertamente no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Y nuestra vida, hermano, todos moriremos, pero no todos vivirán en el espíritu. Mucha gente va a morir porque le van a quitar el espíritu, como el caso de Saúl, cuando Dios retiró su espíritu sobre su vida. Tenemos que dejar de vivir en el engaño. Y la Escritura nos enseña, hermano, que la maldad, en el libro de Proverbios 9, nos enseña que la maldad, esa maldad creada, puso su mesa y llamó a los simples, llamó a los ignorantes, a los que no se preparan, a los que anhelan escuchar mentiras, a los que anhelan escuchar un mensaje de mentiras. Y no se preocupan realmente, hermano, que en este tiempo va a ser muy importante escudriñar las Escrituras, va a ser muy importante revisar las Escrituras para no caminar en la mentira. Y aún con la propia palabra muchos se engañarán. Por eso estamos viviendo tiempos muy complicados, queridos hermanos, donde enseñan de que en Cristo Jesús la vida está resuelta. Que tenemos que ser mejores que los del mundo porque ellos no tienen a Dios. Eso es una mentira. Hay gente del mundo que tiene más dinero que los hijos de Dios, que les va mejor que los hijos de Dios. Por eso hay que quitar aquellos mensajes de superación personal. Mensajes, hermanos, que van dedicados hacia la prosperidad. Mensajes que van dedicados, queridos hermanos, a que en el Evangelio se vive bien. ¿Quién sabe a qué se referirán con eso de que se vive bien? Quizás como antes no tenían que comer, ¿verdad? Hoy tienen mucha comida. No tenían zapatos, ahora tienen muchos zapatos. No tenían ropa, ahora tienen mucha ropa. Ahora Dios nos permite, claro, a todo mundo que se esfuerza, Dios le permite, hermano, que prospere. Pero a veces hay una jactancia. Pero estamos viviendo tiempos, hermanos, de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Por eso el Señor dijo en el libro de Lucas 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Dice, queridos hermanos, que Él abrió un libro donde estaba escrito lo que Él iba a hacer. Se presentó, hermano, acá dice que se presentó en una sinagoga. Es importante cuando usted lee ahí mismo en el versículo 15, y les enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Dice que
Él entró en la sinagoga de ellos, en la iglesia de ellos, no en la iglesia de Cristo, no en el templo de Cristo, sino dice que en la sinagoga de ellos hay iglesias que son iglesias de hombres, no son iglesias de Cristo, son iglesias de hombres, porque ahí se hace la voluntad del Señor, la voluntad de ellos. Por eso cuando el Señor le dice a Moisés le dijo: mira, Señor, mira este pueblo que sacaste. Dijo: no, ese pueblo tú lo sacaste. Era conforme a él lo que había enseñado. Cuando ellos edificaron el becerro, Moisés le dijo: mira, Señor, tu pueblo. Dijo: no, es tu pueblo. Ese es tu pueblo. Que lo que estaba diciendo el Señor: mis hijos no hacen eso, mi pueblo no hacen eso. Pero ¿cuánta gente hoy no quiere recibir las buenas nuevas? ¿Cuánta gente hoy, queridos hermanos, no quieren estos beneficios que trae la salvación? No quieren, queridos hermanos, que Dios dice para dar buenas nuevas a los pobres, a los necesitados del Espíritu de Dios, a los necesitados del perdón de Dios, a los necesitados de la ayuda de Dios. No quieren, a ellos se les mandó a darles esa buena noticia. Se les ha dado buena noticia a todos aquellos hermanos que no conocen a Jesucristo, que se arrepientan de sus pecados y Él los perdonará. Es una buena noticia, es una excelente noticia, que tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de procurar de estar limpio delante de Él. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Esto representa, queridos hermanos, la gente que está necesitada, están heridas en el corazón, tienen heridas, están amargados. Está hablando a aquellos, queridos hermanos, que carecen de falta de perdón. Dios dice, mandó a sanar a los corazones quebrantados, aquellos que carecen de perdón, aquellos que tienen odio, tienen rencor, tienen algo en su vida. Y una buena noticia de que Dios pueda limpiar tu vida, de que Dios pueda limpiar tu corazón. Por eso dile, Señor, en esta mañana: Señor, quiero ser limpio de corazón. En el Salmo 15 dice, ¿quién es? Y en el Salmo 15 y en el Salmo 22 dice, ¿quién subirá? ¿Quién subirá al monte santo? No es 22, es 24. Dice Salmo 24, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de corazón puros, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. En el Salmo 15 dice, queridos hermanos, dice, ¿quién subirá? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su boca ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos es vil y menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Miren lo que dice. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá? Queridos hermanos, es importante entender que Dios está llamando al hombre a no vivir una mentira, a no vivir en el engaño. Cada mañana debes de desechar en tu vida la mentira, de aceptar la realidad. Y en veces nuestra realidad como hombres, decir, yo tengo malos pensamientos, yo a veces actúo mal, todavía mi vida no está transformada, necesito un cambio, Señor, necesito una vida diferente, que se haga una realidad tu palabra al decir que soy una nueva criatura, que mis obras son nuevas. Por eso dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los oprimidos, a aquellos hermanos que tienen amargura, tienen odio, tienen coraje, tienen ira.
Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están sumergidos en los vicios, aquellos que están sumergidos en la violencia, aquellos que están sumergidos, queridos hermanos, en la brujería, en la hechicería, aquellos que tienen un algo que los ata en su vida, que es fuerte. Me digo, hay que darle libertad a los cautivos, los que están presos, los que no pueden salir en una situación fuerte en su vida, a los que es imposible dejarle el alcohol, la droga, a los que les es imposible dejar otro tipo de vicios, que están atados, que tienen pacto con el diablo, que el Señor los reprenda. Dice que da vista a los ciegos, aquellos ciegos, queridos hermanos, de que no entienden la voluntad divina. Dice que el Dios de ese siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. Aquellos que están en tinieblas no entienden cuánto daño le hacen al hermano, no entienden cuánto daño le hacen al prójimo. Él vino a enseñarnos, queridos hermanos, que no es bueno hacerle mal al prójimo, no es bueno dañar la vida de las personas. No es bueno tener rencillas, pleitos con los demás. Y nos convoca el perdón y nos convoca la reconciliación. Todos los días. Qué rico este tipo de mensaje, este tipo de buenas nuevas en nuestra vida. Que nos amemos los unos a los otros, que perdonemos nuestras faltas y nuestros errores los unos a los otros. ¿Quién subirá? ¿Quién morará en el monte santo? Solo los de manos limpias y los de corazón puro. Ellos verán a Dios. Ellos estarán en el día ahí. Pero vean lo que estamos diciendo. Dice, y a poner libertad a los oprimidos, a los que están enfermos, tienen una enfermedad, tienen una dolencia, los que les han diagnosticado una enfermedad incurable, los que están en un lecho de muerte, los que ya les han dicho que no tiene solución en su vida. Dios les da una buena noticia, que si se arrepienten de todo corazón y entregan su vida, Dios puede hacer un milagro, hermano. Yo lo he visto. Dios puede resucitar hasta un muerto. No hay enfermedad que en su gran amor, paciencia, benignidad de nuestro Padre Celestial no pueda sanar. Pero es necesario que el hombre entienda este mensaje. Por eso el Señor, cuando sanaba, hacía milagros, decía algo: tu fe te ha salvado, no dice sanado. ¿Quieres que Dios obre en tu vida en una sanidad, un milagro, hermano? Entrega tu vida. Y si ya le entregaste, revisa, ponte a cuentas con Él y dice: Padre, perdóname. Hay gente que piensa que las cosas que nos pasan es producto de la casualidad. No, es producto de la causalidad, porque tiene una causa, tiene un porqué. No es producto de la casualidad, sino de la causalidad. Causalidad. Pero mira el mensaje de las buenas nuevas, que están escritas en las palabras de Dios. Mensajes, queridos hermanos, que envía Dios todos los días a decirle a los hijos. Decirle a los pobres, a la gente que no tiene a Cristo, decirle que tus pecados pueden ser perdonados. A sanar el corazón a la gente herida, a la gente amargada, a la gente con odio, a libertar a los cautivos, a aquellos, queridos hermanos, que están presos en una situación, hermano, de esclavitud, de vicio, de todo eso, a darle vista a los ciegos, hermano, a no hacerle daño, a no hacerle daño, a ponerse cuentas con los demás, hermano, a darle libertad a los oprimidos, a toda enfermedad. Porque dice, hermano, que en el libro de Hechos dice que mi Señor Jesús, cuando vino, hermano, vino a dar
a sanar a todos aquellos que estaban siendo oprimidos por el diablo por medio de manos de alguna enfermedad. Para dar testimonio, queridos hermanos, de este bendito evangelio poderoso que Dios nos dio. Dice en el libro de Hechos, en el libro, queridos hermanos, dice aquí, en Hechos 10, versículo 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciéndose bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Andaba, que dice, sanando, limpiando su alma, sanándolos, porque el diablo los había oprimido, les había causado mucha tristeza, había causado mucho dolor. Hermano, luego dice: y a predicar el año agradable del Señor, lo que representa su misericordia. Lo que representa la misericordia, lo que representa es volver al camino de Dios. Regresar. Tienes la oportunidad de regresar. Tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Tienes la oportunidad de reconciliarte con el Señor. Tienes la oportunidad de volverte a conectar en el Espíritu de Dios. Tienes la oportunidad de hacer lo correcto. Tienes la oportunidad. Como lo hizo el hijo pródigo al decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Decirle: Padre, necesito de tu presencia, necesito volver a casa. Por eso el Espíritu de Dios, hermano, está haciendo que los corazones se vuelvan de nuevo, vuelvan al camino de Dios, que hagan lo correcto. Todos los días Dios está hablando de esto. Todos los días Dios está hablando a su pueblo, está hablándole a la gente, queridos hermanos, que se vuelva de todo corazón al Señor. Que no importa lo que haya hecho, solo que se ponga cuentas. Por eso la Escritura dice ahí mismo en el libro de Lucas 1:17, el Espíritu del Señor dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres, los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, un pueblo que lo reciba. Qué rico es ver por medio del Espíritu de Dios una familia que se reconcilia. El padre se reconcilia con su hijo, el hijo con su padre, la madre con el hijo, con los hijos con la madre. Qué rico es ver reconciliado y unida en armonía una familia. Qué hermoso es, queridos hermanos, que haya una familia unida, que haya una familia armoniosa. Pero qué terrible es cuando los hijos, la madre, el padre, odia a los hijos, los menosprecia, los rechaza. O cuando la mujer rechaza al hombre, lo menosprecia, lo odia. Igual en la mujer. Cuando el hombre rechaza a la mujer, hermano, la odia, la menosprecia, la humilla, pisotea su alma. Eso es algo que no es correcto. Pero que Dios nos da la oportunidad, nos envía este mensaje de decir, queridos hermanos, de que por cuanto al Espíritu, dijo el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar este tipo de mensaje. Miren el mensaje del Señor para este tiempo. Y dice la Escritura que enrollando el libro lo dio el ministro y se sentó, y los ojos, todos sinagogas, estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Y todos daban testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿este no es el hijo de José? Sin duda me diréis el refrán: cúrate a ti mismo, médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué tantas cosas has oído que se han hecho en Capernaum
Y dice, añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Qué sabes que hicieron? Lo rechazaron. ¿Sabe qué hicieron? No le hicieron caso. ¿Sabe qué hicieron? Allí habían dos tipos. Pues usted mire, dice, y enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó. Allí estaba el pastor de las ovejas. Habían dos tipos de pastores. El pastor humano, llamado pastor, porque verdaderamente nosotros no somos el pastor de las ovejas. Se nos llama así por títulos, porque realmente el pastor es alguien que guía en lo espiritual. Somos guiadores de lo espiritual. ¿Hacia dónde los guiamos? Hacia su verdadero pastor llamado Jesucristo. Nosotros como pastores tenemos que señalar quién es el pastor. Nosotros solamente somos guías espirituales. Los guiamos hacia dónde? Hacia el verdadero pastor llamado Jesús. Aquel que murió y resucitó por nosotros. Aquel que subió y aquel que vendrá. Entonces, queridos hermanos, él dando este mensaje. Entonces, vean lo que dice, hermano. Dice que en el versículo 28, al oír estas cosas, todos en las sinagogas, porque la sinagoga de ellos, dices, se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Se fue. Querían tirarlo. Querían tirarlo de despeñadero. Querían, hermano, que se muriera. ¿Cuánta gente hay dentro de una iglesia que odia a su pastor? Odia las predicaciones de su pastor. ¿Cuánta gente, queridos hermanos, están en una iglesia y no les parecen las predicaciones de su pastor? Claro, hay que ver por qué. Hay que ver qué tipo de mensaje está dando. Porque hay ministros que se han torcido. Ya no le sirven a Cristo, le sirven al diablo. Le sirven a Satanás. Su mensaje ya no es del pastor de las ovejas. Su mensaje viene ya de las tinieblas. Por eso, queridos hermanos, las tinieblas no es algo que es una nube, que está oscura. Las tinieblas son espíritus. Por eso dice, hermano, que al oírse se llenaron de ira. ¿Cuánta gente nada más va a hacer corajes? A rechinarle los dientes por el mensaje. ¿Cuánta gente llega tarde a los cultos? ¿Por qué razón? Porque a ellos nada les importa de Dios. A ellos no les importa nada lo espiritual. ¿Cuánta gente ha dejado, vive lejos, vive apartados, y algunos ya se abandonaron el camino de Dios? Porque para ellos, esto, queridos hermanos, el evangelio, la palabra de Dios, es menospreciable, dice en el libro de Malaquías. Es despreciable, les causa fastidio. Por eso llegan tarde, no les importa. Queridos hermanos, hay gente que no les importa ir a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. Por eso dice, hermano, que a escuchar este tipo de mensaje, ¿por qué mucha gente se va a perder? Porque los engañó un hombre. Dice, hermano, mira, nada más nos ponemos a pensar un poquito, digamos así. ¿Qué hizo este pastor que estaba en la iglesia? Al no detener a la gente y decirle, ¿ustedes por qué se comportan así? Hasta él creo que participó, queridos hermanos, en echar fuera a mi Señor Jesús de la sinagoga y tratar de tirarlo. Qué tremendo. Nosotros quizás, el hombre cree, hermano, que se levante y Dios mío, Dios mío, y Dios mío, Dios mío, gracias, Dios mío, por toda, y su única gratitud. Piensa que el evangelio es, hermano, es desgracias, Señor, por lo que me das. No, el evangelio no es por lo que Él nos da.
El Evangelio es porque lo que Él nos enseña, por lo que Él nos enseña, por lo que Él nos capacita, por lo que Él nos habla todos los días, porque en el reino de Dios, en el Evangelio bendito, lo más importante es oír la voz de nuestro Señor, es ser guiados por Él, es ver la manifestación de su palabra en nosotros. ¿Qué es lo que Dios te tiene bendición para nuestra vida? Y que levántate y pídele a Dios, que Dios te va a pedir, que Dios te va a conceder. Pídele a Dios. Tú levántate y pídele, porque yo le he pedido tantas cosas y Dios me lo ha concedido. Tú pídele a Dios, porque Dios es especialista en cumplir promesas. Tú pídele a Dios. Hermano, espérame. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, porque aún la Escritura dice que Él ya sabe nuestras necesidades. Acá dice, queridos hermanos, de que a cuántos no les tienen que arraigarse un mensaje donde, queridos hermanos, donde te diga el Señor, donde nos diga el Señor, queridos hermanos, que en cualquier pecado es perdonado, que nos buscamos al Señor y nos perdone, que cuando haya heridas, rencillas en el corazón, haya odio, Él nos perdona. Cuando hay, queridos hermanos, hay alguna atadura espiritual, alguna atadura en los vicios, alguna situación fuerte en nuestra vida, Él nos libra, Él nos ayuda. Cuando hermanos, no quisieran ser librados del odio hacia el prójimo, hacia el hermano, a dejar de estar peleando con el esposo, con la esposa. Cuando la gente va a entender este mensaje, decir, Señor, yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, yo amo a mis hijos, y que nos enseñe el perdón, a reconciliarnos. Cuando quieren escuchar, la gente no quiere escuchar este mensaje de los oprimidos, aquellos que están enfermos, decirle, arrepiéntete de tus pecados y yo voy a sanarte. Ellos no quieren escuchar ese mensaje. Que todo este mensaje tiene que ver con el perdón de Dios, que tiene que ver con la reconciliación para con Él. La gente no quiere este mensaje. Por eso dice, o predicar, mira, Dios tiene misericordia de ti, está esperando que te arrepientas, está esperando que vuelvas tu corazón a Él. La gente no quiere este mensaje. Aquí había un ministro que había engañado a esta gente. Los había engañado, queridos hermanos, porque se llenaron de ira, estaban enfermos, estaban atados, y le echaron fuera, los sacaron y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Se creó una iglesia que estaba hasta arriba. Se creía una iglesia madura. Se creían creyentes maduros, pero este tipo de enseñanza no la tenían. No la tenían. Ciertamente el Evangelio de nuestro Señor, las palabras de nuestro Dios, ciertamente es expresar que nos ama, pero no con palabras de amor, de hijo te amo, hija te amo, no con palabras de sabiduría humana, sino que el amor de Dios es darnos tiempo para cambiar. El amor de Dios nos da tiempo para reconocer, para que hagamos su voluntad, sus propósitos, sus deseos, sus anhelos, realmente las tengamos en nuestra vida. ¿Por qué mi Señor hizo esto en las sinagogas de ellos? ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque esto les vino a predicar a ellos, un mensaje de salvación. Les vino a predicar, no porque muchos dicen allá, muchos he escuchado apóstoles, es que lo que ellos predican es un mensaje de evangelismo, diciendo, no, lo que nosotros predicamos es de apóstol, nosotros tenemos que hablar de los Estados Unidos, nosotros tenemos que hablar de Israel, nosotros tenemos que hablar de profecía, porque esto es lo que responde a un apóstol. Oye, hermano, pues el apóstol Juan y el apóstol Pedro hablaban de salvación. Cuando hablamos a Juan, hablando de Pablo,
decía que lo que él a Pablo hablaba, que era muy difícil de entender, era de la salvación. Yo no veo a Pablo, hermano, sumergido en un solo tema en Estados Unidos. No veo yo enfrescado con el anticristo. Y cada vez que toca el anticristo, Juan, cuando toca el anticristo, las pocas palabras que dijeron del anticristo fue: hijitos míos, y eso es el tiempo. Ya han oído ustedes del anticristo que viene. Han estado entre nosotros, pero no son de vosotros. Hijitos míos. Empezaba Juan a hablar, pero no profundizaba. No hay un libro, no hay toda una historia dedicada al anticristo. No hay. Se menciona, sí, tenemos que estar advertidos, sí, pero no es el tema. No es el tema. Porque han surgido, dice por ahí, muchos anticristos que vienen ahora, y han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo, porque han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero nosotros tenemos... Es todo lo que menciona del anticristo, lo que puede hablarse con mayor claridad. Ciertamente quizás se tocarán o se tocan, queridos hermanos, en el libro de Daniel, en Apocalipsis, pero las páginas no son dedicadas a ellos. Son profecías que cumplir. Sí, queridos hermanos, hay que pasar por todo eso, hay que conocer todo eso, porque si algo tenemos que... Pero lo que Dios nos dice, hermano, es realmente defender la fe, defender lo que hemos aprendido. Mientras estemos en este tiempo tenemos que aprender el mensaje de Dios. ¿Sabes por qué esto mi Señor Jesús lo enseña? Y que aquí habían ministros que rechazaron este mensaje del Señor. ¿Saben por qué? Porque les estaba aclarando algo. Les estaba aclarando algo, mis queridos hermanos, que el buen pastor, que el buen pastor de las ovejas, hermano, cuida de sus ovejas. Él está cuidando sus ovejas. Y la única manera de cuidar a sus ovejas es dándole un buen pasto, una buena enseñanza. Y esta era la enseñanza que tenía. Esta es la enseñanza que traía mi Señor Jesús. Son 6 tipos de enseñanza que nunca se te debe de olvidar. Que tienes que buscar el perdón de tus pecados. Que tienes que buscar, queridos hermanos, tienes que sanar tu corazón. Que tienes que, queridos hermanos, librarte de todas esas ataduras. Que tienes que, hermano, ver a los demás prójimos como a ti mismo. Tienes que amar a los demás como a ti mismo. Que tienes que, queridos hermanos, que tienes que dejar que Dios busca la sanidad de tu cuerpo. Decir: Señor, tú tienes el poder para sanarme. Ponte a cuentas con Él y dile: Señor, gracias. Dile: Señor, gracias por tu misericordia. Dile: Señor, gracias por tu paciencia conmigo. Gracias, Señor, porque por esa misericordia. La misericordia es, dile: Señor, gracias por las oportunidades que me has dado. Cada vez que te fallo, cada vez que me equivoco, cada vez que cometo errores, dile: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia conmigo. Pero dile: Señor, voy a cambiar. Voy a cambiar si tú me ayudas. Voy a cambiar si tú me ayudas, Señor, voy a cambiar. Estos mensajes que el Señor daba es el buen pasto. Es el buen pasto. Por eso el buen pasto no es tener una buena, no es hablar de que había en el reino de Dios hay jardines, que en el reino de Dios hay 7 dimensiones. Ciertamente puede Dios hablarnos de esto, pero no es el mensaje de la eternidad.
Porque el mensaje de la eternidad es estar limpio. Por eso dice, ¿quién subirá? ¿Quién morará en el tabernáculo? ¿Quién estará en este lugar? Solo los de manos limpias y los de corazón puro. Una buena enseñanza no es hablar del diablo, no es conocer al diablo. Una buena enseñanza no es conocer, hermano, el reino que hay. Una buena enseñanza, hermano, no es aquella que nos hace de que las grandes revelaciones, como aquellos que, hermano, que hoy están fabulando sobre las cosas que ni tan siquiera han visto. Por eso la Escritura nos enseña, queridos hermanos, de que la enseñanza de mi Señor Jesús, con esto, le enseñaba, queridos hermanos, en dónde las ovejas pasarían la eternidad. Por eso en el libro de Juan 10, versículo 2, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Yo soy el que entra, el que por mí no entrará, dice el que por mí entraré, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir, dice en el versículo 10, para que tenga vida, y para que tenga vida en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Queridos hermanos, lo que dice que ellas oyen la voz de su pastor. Tu pastor no es el hombre. Se le dice pastor porque, amén, porque es el que no, es una guianza, es un guiador de lo espiritual, Y sabe, cuando hablamos de lo espiritual estamos diciendo de que Jesús es el Espíritu. Jesús es Espíritu. A Él hay que seguir. Espiritual no es alguien que está sumergido. Espiritual es alguien que sigue a Cristo. Es aquel que adora en espíritu y en verdad. Esa cosa el que ve las cosas espiritualmente, las ve en el Espíritu de Dios. Esa es una persona espiritual. Espiritual no es una persona que ora, que lee. Es una persona que entiende las cosas del Espíritu, que entiende el Espíritu de Cristo. Por eso la Escritura nos enseña en Romanos 8:5 para abajo, dice que, queridos hermanos, de que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es, porque se necesita tener el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es Cristo. Y para adorar al Padre hay que hacerlo en espíritu. Para andar en el Espíritu, a través del Espíritu Santo. Por eso dice que las ovejas oyen su voz y lo siguen. ¿Cómo? ¿Hacia dónde lo siguen? ¿Hacia dónde camina nuestro Señor Jesucristo? ¿Hacia dónde lo están siguiendo las ovejas? ¿Sabe, hermano? Hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Hacia una vida eterna. Le da un tipo de alimento. El tipo de alimento que les da es una enseñanza, es un conocimiento de dónde pasarían ellos la eternidad. Y por eso las ovejas lo siguen, porque dice: yo soy el buen pastor. Un buen pastor, queridos hermanos, se preocupa en dónde pasará la eternidad la oveja. Un buen pastor les predica lo que debe de oír o lo que necesita de oír y no lo que quieren oír. Y esa necesidad de estar con Él en la eternidad. Por eso dice: las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Hacia dónde las está conduciendo Él? Hacia la vida eterna. El buen pastor, Él se preocupa porque sus ovejas alcancen la vida eterna. Hoy los predicadores no se preocupan por las ovejas, sino se les preocupa más porque les vaya bien. Porque les vaya bien. Que porque los cristianos viven bien. Solo les hablan de bienes. Solo les hablan, hermano, que les vaya económicamente. Que sean felices, sin reprender el pecado, el desorden. Porque para mucho pastor, todo aquel que está en una oveja ya no tiene pecados. Ya no lleva una vida desordenada.
ya no vive, hermano. Para ellos ya ciertamente son salvos, pero pueden poner en peligro su salvación. Sí, si se apartan, si se alejan, si ya no quieren nada con el Señor, están poniendo en peligro su salvación. Pero hoy lo que el Señor quiere, lo que nos enseña, hermano, en este pasaje de Lucas, es en aquellos que están en peligro de salvación. Les llama, les da la oportunidad, les da un mensaje, decirle, ¿en dónde quieres pasar tu eternidad? Por eso les hablan, hermano, como si fueran los únicos. Hay quienes, pastores, que hablan como que si fueran los únicos a quien Dios le habla todo el tiempo. Mira, escucha un mensaje de sus pastores, hermano. Hay pastores que solamente su tema son 50% hablar de la Biblia y 50% hablar de ellos. Todo el tiempo están hablando de ellos. Están hablando como Dios les habla, como si fueran los hijos consentidos, los niños consentidos. Hermano, no hay cosa que ellos no involucren, ¿saben? Están dañados esta gente. Pablo dice en 1 Corintios 2 que Dios no nos mandó a hablar de nosotros mismos, ni proponernos hablar de nadie, solo hablar de presentar a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros presentamos a nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, la preocupación de una oveja es la vida eterna. Y la preocupación de un pastor es enseñarle que hay una vida eterna, que vivan la vida eterna. Hermano, que entienda que la oveja no es para que viva bien, es para que esté bien con el Señor. Claro, dentro de la promesa, dentro de la palabra se cumple el que Dios no nos dejará solos, no nos dejará, no nos defraudará, que nos va a ir bien. Pero cuando hablamos de ir bien, hay que definir bien las palabras, que vamos a estar. No es lo mismo que nos va a ir bien, hermano, a que estemos bien. Eso lo dice en Josué 1, versículo 5. Que Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar hasta el último día de nuestra vida. Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a dejar que los hijos padezcan, queridos hermanos, porque se hablaría mal de Él. Para esto los sacó, para que sean cada vez más pobres, para que pasen necesidades. No, pero sin embargo va a venir una persecución, va a venir situaciones adversas, hermanos, donde esa historia va a cambiar. Va a cambiar. Y no por eso Dios nos va a abandonar. Y no por eso Dios, hermano, ahora nos quita todo, como mi Señor Jesús en el desierto era alimentado por los ángeles. Porque todavía el hombre no ha entendido qué es el Evangelio. La preocupación, queridos hermanos, de una oveja es seguir a su pastor, al pastor de las ovejas. Cuando el pastor habla, hermano, a través del pastor hombre, factor hombre, el que obedece a su pastor terreno, obedece a Cristo. Porque, queridos hermanos, porque ha aprendido a escuchar la voz de su pastor en la voz del hombre. Por eso en 2 Timoteo 4 dice: te encarezco delante de Dios y en Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Este pastor que estaba aquí, este ministro que estaba aquí, ¿cómo fue que dijo? No digo hay que seguir a Jesucristo, obedezcan las enseñanzas de Jesucristo. No, porque esa gente estaba acostumbrada a escuchar a este ministro. Estaba acostumbrada más a escuchar al hombre que a Jesús, que el verdadero pastor es Jesús. Y Jesús está preocupado porque usted reciba una buena enseñanza, que eches mano de la vida eterna, que eche manos a las palabras. Por eso Pedro dijo, cuando el Señor le dijo: ustedes quieren también irse, váyanse. Y él se dijo: no. ¿A quién iremos?, dijo él.
si tú solamente tienes palabra de vida eterna? ¿Qué estaba diciendo? Si tú no nos das tu palabra, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a perder. Porque cuánta gente está hoy con esta actitud, hermano, que no pide perdón, que vive odiándose unos con otros. Tiene rencor, mucha rencilla, tiene mucho odio. Vive sumergido en el pecado, vive sumergido todavía no entienden, hermano, que no corren todavía a la misericordia de Dios. Todavía esa enseñanza no tiene. Sin embargo, Dios expone muchos factores en nuestra vida y que entiendan que tenemos la oportunidad de ponernos bien, porque dice: ¿quién subirá? ¿Quién estará en ese monte santo? Los que se limpian. Los que, cuando habla de las manos, lo está hablando de las obras. Los que se limpian de malas obras. Los que se limpian de toda religiosidad, de toda mala costumbre. Pero los que también tienen limpio su corazón. Esa es la preocupación de nuestro Padre Celestial. Que limpies tu vida. Que limpies tus manos. Que limpies tus obras. Malas obras. Porque la gente dice que apartará el oído de la verdad en este tiempo. Hablar de Jesús no es decir lo que Él hizo en la cruz, no solamente, sino hablar de Jesús, queridos hermanos, y eso lo dice, que hermano, que el mensaje de la cruz no es hablar de cuánto te ama el Señor. El mensaje de la cruz es seguir a Jesús. Por eso dice Mateo 24, versículo 45, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. 1. Resucitara de entre los muertos al tercer día. 2. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento. 3. Y el perdón de pecado a las naciones. 4. Que se predicase lo que padeció, que resucitó de entre los muertos, que se predique el arrepentimiento y que la gente pida perdón por sus pecados. Esto mandó, dice, y esto les abrió el entendimiento, que se predicase esto sobre mi Señor Jesús. Esto es lo que realmente es la doctrina. Esto es lo que realmente presentar a Cristo. ¿Por qué razón pasó esto? Para que la gente entienda, queridos hermanos, que hay dos vidas después de esta vida. La vida eterna y una vida en condenación. Presentar a Jesús, es decir, tienes que, como oveja, tienes que seguir a Cristo, porque Él es la vida eterna. Lo dice primera de Juan 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la vida eterna. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida eterna. Yo soy el camino. Hermano, por eso estamos diciendo que hablar de Jesús no es enseñar que nos va bien, no es enseñar que vivimos bien, que nada nos pasará, que tendremos bienes, que seremos una iglesia grande. Hay gente que vive de sueños, recordando sus días pasados. La verdadera iglesia de Cristo no es la que tiene mucha, no es la que tiene poca, sino de la que está hablando de la eternidad. Los que se enfocan a pasar su vida en la vida eterna. Y la vida eterna es Cristo. Llevar la vida de Cristo, no cristiano. No cristiano, porque Mateo 25, 45 dice: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando mi Señor Jesús, ¿qué es lo que estamos hablando hoy, queridos hermanos?
Hoy estamos hablando de vida eterna. Que limpies tu vida, que entregues tu corazón al Señor y que definas que el Evangelio es enseñarnos dos caminos: la vida eterna y el camino del castigo eterno. Por eso dice que entrar por la puerta angosta. Dice, porque muchos quieren entrar por la puerta de la perdición, hermano. ¿Qué es lo que predica tu pastor? ¿Que te va a ir bien? Presentar a Jesucristo delante de su oveja, es decir, Jesús es el único camino. En Jesús puedes correr cuando tengas un problema. Cuando tengas un problema de una caída, de una falla, de un error. Corre a Jesús. Porque el Señor dijo, yo soy Juan, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La salvación, hermano, la salvación es preocuparse en dónde el hombre va a pasar su vida. Ya sea en la vida eterna o en el castigo eterno. Damos gloria a Dios, hermanos, que en nuestra vida el Señor nos haya escogido para vida eterna. Damos gracias a nuestro Dios, hermano, que Dios nos permita estar en este camino. No hay que mentirle a la gente. No hay que decirle a la gente que hay muchos caminos para ser salvos. Que muchos caminos, uno es el camino que lleva hacia la vida eterna. Pero ¿quién subirá? ¿Quién morará? Los que se limpian limpian de malas obras y los que limpian su corazón. Por eso mucha gente se les está mintiendo. Y nosotros no debemos de mentir. No debemos de caer en el engaño. No debemos de caer en la mentira. Decir que hay muchas opciones. Decir que como el diablo engañó, la serpiente engañó, en el huerto engañó a los Adanes, diciendo, no es cierto, no morirá. Tú puedes odiar. Tú puedes tener diferencia con las personas. Tú puedes estarte peleando todos los días con tu esposo, con tu esposa, no pasa nada. Tú puedes pelearte con tus hijos, no pasa nada. Tú puedes pelearte con los hermanos, no pasa nada. Tú puedes tener odio, rencor, no pasa nada. Tú puedes estar sumergido en los vicios, puedes estar sumergido, hermano, no pasa nada. Tú puedes desechar la misericordia de Dios, no pasa nada. Tú puedes, queridos hermanos, permanecer en el pecado y no pasa nada. Esa es la mentira del diablo. Mucha gente se va a llevar la sorpresa, como pasó en los días de Noé. Noé les predicó la verdad, le predicó la justicia de Dios, le predicó la eternidad a esa gente, como Dios iba a orar, que si hacían obras malas iban a terminar en el diluvio, y ellos no hicieron caso. Noé les predicó que tenían que arrepentirse de sus pecados para que fueran salvos, y no lo hicieron. Noé les predicó la reconciliación con su hermano y no lo hicieron. Noé les predicó que dejaran de ser odiosos, porque dice que la tierra se llenó de violencia y de corrupción, y no lo hicieron. Desecharon la misericordia, las oportunidades que Dios les daba, y no lo hicieron. Estaban enfermos y no corrían al arrepentimiento, y no lo hicieron. Prefirieron el camino del castigo eterno a la vida eterna. El buen pastor se preocupa porque sus ovejas pasen su vida en la vida eterna. Y se preocupa, hermano, tanto de que los guía, les enseña a desechar la mentira y el engaño. El diablo los engañó, diciéndoles, no importa cómo vivas, no importa lo que hagas,
no vas a morir. Es que no he muerto, mira, estoy vivito y coleando, sí, pero llevan una muerte espiritual. Llevan una muerte sin guía en el Espíritu de Dios. No hay guía, no hay guianza. Queridos hermanos, el buen pastor se preocupa, y tú te debes de preocupar, de que lleves la vida eterna en tu vida. Preocúpate dónde vas a pasar la eternidad. Y para eso tienes que mantenerte en la limpieza. Tienes que mantenerte apartado. Pero Dios nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos hace esa enseñanza de decirle, pues si llega a pasar esto en tu vida, llegas a caer en pecado. Llegas, queridos hermanos, a odiar, a tener coraje, ira. Si llegas a atarte a estás atado a algo, si estás ciego, tú estás peleándote con alguien, hermanos, y si quieres la misericordia de Dios, dile, solamente ponte a cuentas. Y nos da la oportunidad, queridos hermanos, porque el pedir perdón, el reconciliarnos, ¿sabe qué? Es una preocupación de, ¿sabe qué? De la vida eterna. Es una preocupación de la vida eterna. ¿Qué nos incita esto? El Espíritu de Dios nos incita a pedir perdón. ¿Por qué? A reconciliarnos, a dejar el pecado. ¿Por qué? El desorden. ¿Por qué? Porque no queremos perder la vida eterna. Porque queremos pasar nuestra vida en la vida eterna. Y la vida eterna es Cristo. No apartarnos de Cristo, no alejarnos de Cristo. Porque Él es la vida eterna. O para que vea usted que la importancia de ponernos a cuentas, la importancia, dice, y esto mandó que se predicase, que reconocieran lo que padeció por nosotros, que fue a la cruz, que hermano, que predíquenles, que la importancia, que digo, de que Él resucitó de los muertos, pero predíquense, dice, el arrepentimiento y el perdón. Entonces les abrió el entendimiento. Y lo único que entendieron, la importancia del arrepentimiento y de pedir perdón. ¿Cuántos tienen buen entendimiento? Imagínate esa enseñanza, recibirla de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso, hermano. Y es lo que menos la gente quiere entender. Solamente quiere entender de que les va a ir bien, que porque son cristianos tienen todo y no les falla. Vamos a hablar de que hay que estarle pidiendo a Dios. Pídele, que Dios te lo va a conceder. Ese es el evangelio de hoy. De una vida acomodada, tranquila, y no una vida de limpieza, no una vida de reconciliación, sabiendo, hermano, que hemos elegido la vida eterna para pasarla con Él. Ponte a cuentas con el Señor. Ordena tu vida. Aléjate del pecado. Pídele perdón al Señor, hermano, y vuelve a casa. Recibe a Jesucristo como tu Salvador, porque cuando lo haces, estás eligiendo la vida eterna y no un lugar de castigo. Cuando tú te reconcilias con alguien, estás eligiendo la bendición y no un castigo. Que Dios te bendiga, hermano. Vuelve a casa. Ponte a cuentas. Si tu deseo, si eres una buena oveja, sabrás que hay que seguir la vida eterna. Con hechos y no con palabras. Que Dios bendiga tu vida. Muchas gracias por su tiempo. A todos los que estuvieron en esta mañana, les doy las gracias, los bendecimos. Y que Dios le guíe a toda verdad. Gracias. Sintonícenos todos los días a partir de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Yo soy el pastor Francisco Cruz. Para los que no me conocen, alguna duda, algún comentario, con mucho gusto estamos para servirles. Que Dios les bendiga. Les esperamos mañana, hermano, en punto de las 7 de la mañana. Ayúdenos a compartir, dale like a la página para que te lleguen las notificaciones. Y doy las gracias a Dios por tu vida. Ya sabes lo que tienes que hacer.
tienes un buen pastor, es aquel que se preocupa, hermano, porque que sepas dónde vas a pasar tu vida, en la vida eterna. Así que la necesidad de limpiarse, sí, que Dios te bendiga. Y gracias por su tiempo.